Aquí tenemos esta planta de la familia de las agaváceas y que es muy común en toda España y conocida con el nombre de pita. De sus hojas, carnosas y muy grandes se suelen hacer, se sacaban unos hilos que utilizaban los pescadores de pita. Luego ya ha aparecido esta pita de origen sintético, de nylon, y su nombre le viene a la pita de esta planta porque antiguamente se utilizaban esos hilos que vienen dentro de sus hojas. Pero hoy la vamos a utilizar como planta medicinal. Los indígenas de ciertas zonas de América la utilizaban a menudo, pero también aprovechaban su carne para fines medicinales. De la herencia tradicional americana hemos rescatado el remedio que hoy os mostraré para aliviar dolores reumáticos y de ciática. También tendremos la visita de un invitado muy interesante, un montañero que ha vivido situaciones límite. No en vano, en una cordada en el Himalaya, escalando el mítico K2 por encima de los 8.000 metros, perdió a un compañero y él mismo sufrió congelaciones en las manos. Está hoy en nuestro estudio el bilbaíno Juanjo San Sebastián, un montañero curtido en 1000 cumbres. Ha participado en 10 expediciones al Himalaya. Colaborador habitual del mítico programa de televisión española Al filo de lo imposible durante 15 años. También ha sufrido en la montaña, concretamente en el descenso del K2 en 1994. Allí falleció su compañero de cordada, Acho Apellanis, y él por congelación sufrió la amputación de las falanges de ambas manos. Buenas tardes, Juanjo. Hola, buenas tardes. ¿Qué consejos nos darías a montañeros como yo o como muchos de los que nos están viendo que no hacemos 8.000, pero hacemos 1.500 o 2.000 metros? La primera pregunta que se me ocurre es la siguiente, ni más ni menos de la práctica que hay o la costumbre que hay de coger nieve y tomar nieve, por ejemplo. Sí, bueno, hay unas cuantas prácticas que eso quisiera que nos cree explicase. generalmente que son buenas y que se puede decir ya que son contraproducentes, ¿no? Por Sí. ejemplo, el tema de beber nieve, la nieve si no tiene sales, si el agua no tiene sales, no la puede asimilar el Sales organismo. minerales, sí. Lo único que nos puede pasar es o nada o que nos provoque diarreas, con lo cual pues sería bastante peor el remedio Que la enfermedad, o sea que es mejor no tomar esa nieve. es una de las cosas Sí. que interesa no hacer, ¿no? Yo entiendo que hay veces que es muy difícil evitarlo porque por lo menos te aplaca momentáneamente la garganta, ¿no? Pero bueno, pero no es recomendable. Hay cosas, por ejemplo, también como la de beber alcohol. Sí. Licor, vino, sí. Que el alcohol va muy bien contra el frío. Bueno, pues eso es totalmente contraproducente, ¿no? El alcohol es un vasoconstrictor, el tabaco aún más. Es decir, si tenemos sensación de congelación o ya estamos congelados o tenemos simplemente sensación de frío, lo peor que podemos hacer es fumar un cigarro o beber alcohol, ¿no? Sí. Luego ¿Qué también, otra práctica sí. se suele hacer habitual que no es conveniente? Por ejemplo, cuando uno está frío, darle masajes o se está congelando, eso que... hay una creencia en determinada gente que, por ejemplo, es bueno friccionar con nieve las zonas que se han quedado frías. Sí. Eso es malo. Si tenemos una zona que ya está sufriendo frío, añadirle frío es malo, ¿no? Sí. Masajearlo es bueno, siempre y cuando no esté ya congelado y se pueda recongelar. Es decir, es totalmente contraproducente masajear zonas que ya están congeladas y que, aunque las recuperemos, luego pueden volver a congelar. Sí. Si tenemos riesgo de una nueva congelación, es mejor no tocarla. No tocar nada, ni siquiera dando masajes. Juanjo, es bueno, antes de atacar una montaña, llevar el estómago bien dispuesto de alimentos que con la suficiente energía que ellos tienen para poder atacar la montaña, o bien es mejor ir con el estómago un poquito suave e ir comiendo conforme se va escalando. Te pregunto porque sinceramente desconozco también Bueno, esto. debemos saber un poco el esfuerzo que vamos a cometer para, en función de ese esfuerzo, meter la gasolina ideal, ¿no? O sea, no podemos atacar una montaña que nos vaya a llevar un esfuerzo, un consumo de energía grande, pues con chorizo, con tocino, con queso, por ejemplo. Si tenemos que hacer un esfuerzo intenso, pues nos interesa más hidratos de carbono, sobre todo esfuerzo intenso y prolongado. Y prolongado, sí. El tipo de esfuerzos que se hacen en la montaña, ¿no? ¿Tenéis algún entrenamiento especial para vivir estas situaciones límites? Porque son situaciones límites, no en vano descendiendo o ascendiendo el K2,
un compañero tuyo murió y tú tuviste el percance de perder por congelación varios dedos de la mano. ¿Tenéis algún tipo de entrenamiento especial para vivir estas situaciones límites? El entrenamiento físico existe, sí, por supuesto, ¿no? Tú sabes qué esfuerzo tienes que someter al corazón, a qué esfuerzo tienes que someter a los músculos, y eso ya hay programas de entrenamiento que inciden en lo que tú quieres incidir, que te preparan para el esfuerzo que tú tienes que hacer. Sí. Ya el tema del frío, del miedo que también se pasa, de todas estas cosas que se pasan en la montaña, de todas las penalidades que se pasan en la montaña, pues eso es más difícil de entrenar, eso es un poco la disposición de cada uno, y luego el hábito. Lógicamente no es un buen entrenamiento para alguien que vaya a la montaña someter o sea, el tipo de entrenamiento de gimnasio está muy bien, pero no basta para la montaña, ¿no? Para la montaña lo mejor es la práctica constante. Necesitamos algo más. Un poco que el hábito ese de sufrir lo tengas incorporado a la práctica deportiva, ¿no? Yo quisiera, si es posible, que ahora te trasladaras mentalmente cuando estabas viviendo aquella situación colgado de una pared a 6.000, 7.000, 8.000 metros, 8.000 metros de altitud, perdón. ¿Qué se siente cuando uno sabe que no puede seguir porque hay una tormenta y pasa una noche y otra noche y quizás otro día y estás ahí colgado y por lo visto no tenéis nada? Yo, según tengo entendido, ni podéis estar, incluso dormir de pie o medio sentado. ¿Qué se siente, Juanjo? ¿Qué se siente? ¿En qué piensas en ese momento? Pues muy poco, porque allí el cuerpo no funciona como funciona aquí. Allí estás a 8.000 metros, por ejemplo, eres el 20% de ti mismo. ¿Incluso mentalmente te refieres? O sea, no tienes la capacidad... Mentalmente imagino que no, porque entonces quedaríamos pues completamente anulados. No, me refiero en cuanto a la reacción mental. Quiero decir, yo por ejemplo a 8.000 metros de altitud puedo sentir el mismo miedo que puedo sentir aquí ante una situación límite como ver una serpiente cascabel que me puede picar, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El miedo seguramente puedes sentir el mismo. Lo que no tienes es la misma capacidad de reacción ni estás al mismo afectado por los mismos niveles de sufrimiento que aquí. Yo creo que cuando ocurre una emergencia, aquí también ocurre, la adrenalina es un poco un anestésico de alguna manera, ¿no? No tienes esa sensación de tragedia, de angustia cuando estás peleándote sobre todo, y menos en unas condiciones de hipoxia a la que te somete la altísima altitud, como son los 8.000 metros. No son comparables, quiero decir, al nivel de sufrimiento que tendrías aquí seguramente. Y tú allí vas pensando en los pasos inmediatos que tienes que dar. Hipoxia es falta de oxígeno, Al estar más alto, pues la columna de oxígeno que tenemos encima de nosotros es menor y tenemos mayor dificultad para respirar, y hay una hipoxia, eso se llama lo que ha comentado Juanjo. Tú vistes caer a tu compañero, creo, de Cordada, ¿no? Según no, has comentado. ¿No le vistes? Caí yo, me tiré una avalancha pequeña, nos separó, luego él tardó un día prácticamente en bajar hasta donde estaba yo, hasta cerca y ya hubo un momento que no podía seguir, y subí yo a por él y ya conseguí que llegase a la tienda, pero lo que no pude evitar, a pesar de que dos compañeros de expedición nos ayudaron unos días más tarde a seguir bajando, pues no pudimos evitar que Hacho muriera, porque había sobrevivido a 3 noches a 8.000 metros, por encima de 8.000 metros, en medio de la tormenta, sin nada. Es una prueba de supervivencia, yo creo que imposible de pasar. Yo creo que nadie, que yo sepa, que yo recuerde de todos los datos que tengo de otras expediciones y de otras tragedias que han ocurrido, yo creo que nadie ha sobrevivido, había llegado a sobrevivir 3 noches a la intemperie. En esas circunstancias, ¿no? Y sin tener ningún sitio para poder tumbarse ni nada. Juanjo, una pregunta que quiero también hacerte es, cuando de alguna manera accedéis a la montaña, ¿tenéis también alguna preparación psicológica de cómo tenéis que atacarla, o sabéis qué ruta tenéis que seguir, o vais viendo conforme vais ascendiendo qué ruta vais a...? Te lo pregunta un ignorante, un experto en este sentido. ¿O tenéis ya unas vías trazadas para seguir? Existen vías trazadas, y cuando no hay vía trazada, a la pared donde vas o a la montaña donde vas, desde luego no vas un poco a ver qué te encuentras allí. Normalmente alguien ha estado por la zona, alguien ha hecho fotografías de eso, quizá alguien lo ha intentado antes, o quizá alguien incluso lo ha subido antes, entonces es una información con la que cuentas, ¿no? Que la montaña sea una aventura o tenga un alto componente de aventura no quiere decir que dejes las cosas a la aventura, ¿no? O sea, ya tienes aventura suficiente, aunque ates todo lo más que puedas sacarlo. Por último, la pregunta que te quisiera hacer, Juanjo, es ¿qué consejo nos darías a novatos como yo, inexpertos como yo, o como muchos de nuestros espectadores que nos están viendo,
para, digamos, subir un monte de 2000 metros. Así como nos has aconsejado pues lo de la nieve, no tomar la nieve porque no tiene sales minerales y esto te puede producir una serie de desencadenantes, diarrea, en fin. ¿Qué consejo vital darías tú? Sí. Algo que Pues, con tu experiencia hayas dicho, mira, el ABC de ir a la montaña es este, ¿no? Sí. Pues lo primero yo creo es hacer un pequeño esfuerzo en elegir el monte al que se quiere ir. Ese yo creo que es un consejo primordial, ¿no? Que tú en el monte o donde sea hagas lo que te apetece hacer. Para eso hay que pensar un poquito y coger un poquito de información. Y luego ya, bueno, pues la típica montaña de 2000 metros por ahí, pues es disfrutarla. Disfrutarla quiere decir saber con qué te vas a encontrar. O sea, por ejemplo, pues yo no iría con un calzado recién estrenado, nuevo, a por estrenar ejemplo, ¿ves? Ese consejo es muy bonito. ¿Te das cuenta, por ejemplo, oye, vamos a ir a una montaña donde me he comprado unas botas? Nunca se debe hacer eso, ¿no? No, las botas hay que hacerlas a pie poco a poco. Y luego es cuando... En montañas sencillitas, en paseitos, ahí se van haciendo al pie, pero cuando vas a una montaña ya un poco... Un calzado ya usado y con tiempo. Por encima de lo que sueles ir, ya sí. Muy bien, pues mira, yo te voy a preparar, bueno, os voy a preparar este polvo de Viscón, que es así como se llama. Está rescatado de las antiguas escrituras y lo utilizaban las legiones romanas, griegas, egipcias, cuando tenían que, como Juanjo, vivir situaciones límites. Por ejemplo, cuando tenían que atravesar los Alpes. Por ejemplo, cuando tenían que ir de un continente a otro y sabían que iban a vivir en el desierto en unas situaciones límites, distintas a las que habitualmente ellos estaban acostumbrados. Este polvo de Viscón os puedo asegurar que es un fenomenal adaptógeno a personas que vais a hacer, por ejemplo, la París-Dakar, o vais a hacer como él algún monte, o vais a pasar una semana en situaciones realmente difíciles, cuyas condiciones climatológicas, ambientales, de cualquier tipo, va a hacer que vuestro cuerpo pase por una situación fuerte, dura. Entonces, para adaptaros mejor, vamos a preparar este polvo de Viscón, que es así como se llama. Y vamos a utilizar plantas medicinales muy conocidas en la botica de la Bodela. Aquí tenemos ruda, concretamente, que utilizaremos 20 gramos. Aquí tenemos regaliz, que utilizaremos 10 gramos. Aquí tenemos romero, que utilizaremos 20 gramos. Y aquí tenemos hinojo, que también utilizaremos 20 gramos. Preciso, 20 de ruda, 20 de hinojo, 20 de romero y 10 de regaliz. Lo vamos a triturar hasta volverlo polvo, como tengo yo aquí. Y una vez que está hecho polvo, una semana antes de ir a esa situación que vamos a vivir, vamos a calentar vino tinto y lo que vamos a hacer es poner medio vasito de vino tinto en el desayuno, caliente, así como estoy haciendo yo, y la mitad de una cucharadita, algo así, lo vamos a mezclar con el vino y una vez que consigamos mezclarlo bien y con el vino caliente, tomaremos un vasito en el desayuno y otro vasito a la noche, una semana antes de vivir estas situaciones que os acabamos de comentar. Bueno, pues, Juanjo, te invito a que tomes esto para que te adaptes mejor a las nuevas situaciones, lo mismo que a todos vosotros, si vais a vivir alguna experiencia de este tipo. Y la última pregunta sería, ¿futuro o proyecto de futuro inmediato que tengas? Pues mira, pensaba que después de la experiencia del 94 no volvería a montañas tan altas, ¿no? Ahora me alegra comprobar que me apetece volver a montañas más altas y seguramente dentro de programas, dentro de futuros rodajes, futuros pero próximos rodajes con Alfredo lo Imposible, pues está dentro de mis proyectos y volver al Himalaya en fecha reciente.
Oye, pues Juanjo, te invito a que cuando vuelvas de ese futuro proyecto de ir al Himalaya con Al filo del imposible, tenerte nuevamente con nosotros en el programa y volverte a hacer algún otro remedio también para ayudarte, en este caso, a la vuelta del Himalaya. ¿Te parece, Juanjo? Muy bien, espero no volver a congelarme más cosas. Espero que no. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. No te asustes, tranquilo, ¿eh? A ver si me dejas preparar esta receta, ¿eh? Y sigues ahí. Venga, quieto. Mirad, en las granjas de pollos, las personas que trabajan en ellas son las personas que menos pierden pelo y más les crece, más rápidamente les crece. Se sabe que debido posiblemente al amoníaco que contiene el excremento de pollo. Bueno, pues este remedio yo lo conozco antiquísimamente, o sea, desde muy niño ya reconozco haber visto a alguien que utilizaba este remedio. Se trata de conseguir excremento de pollo seco para que el amoníaco se volatilice y ponerlo en un tarrito. Ahí lo que hacemos es poner aceite de oliva, cubrirlo, aceite de oliva virgen de primera presión en frío, ¿eh? Y lo dejamos en maceración unos 5 días aproximadamente. Lo tapamos y lo dejamos en maceración durante 5 días. Al 5.º día lo que hacemos es filtrarlo, con una gasa, un pañito para filtrarlo y pasar solamente el aceite a un tarrito. Y con este aceite lo que vamos a hacer es aplicarlo en las entradas prematuras que aparecen aquí en la parte superior de la frente, así hacia adentro, y en las partes donde nos falta el pelo pero que son circulares, esos corronchos, esos redondeles, las alopecias areatas. Ahí es donde tenemos que aplicar este aceite para que rápidamente vuelva otra vez a nacer el pelo. Seguro que si el folículo piloso no está destruido, veréis cómo rápidamente veis nacer el pelo. Bueno, Jacinto, gracias por haber servido de modelo y de acompañante aquí conmigo, ¿eh? Con el jugo de esta planta que tengo aquí, que se llama pita, os voy a preparar un lilimento. Primero quiero hacer una precisión al respecto de esta planta para que no la confundáis. Vamos a cortarla para que veáis la diferencia con otra que os puede confundir. Mirad, esta es la pita. El aloe vera, sabéis que aquí sale una especie de gelatina, de gel, Esa es la forma de diferenciarlos. Bueno, son bastante diferentes la una de la otra. Los no expertos, lo único que tenéis que hacer es dar un corte. Aquí saldría como una gelatina y aquí no sale nada. Bueno, pues de esta planta es de donde se extraían los hilos para hacer las maromas de barcos y los hilos para pescar. Ciertas tribus americanas utilizan aún la pita, los hilos de esta planta para pescar, aparte de que también le dan utilizaciones terapéuticas, medicinales. Y precisamente rescatando una receta de estos indios americanos, vamos a prepararos un lilimento para el reuma. Tengo que precisar dos cosas. Primero es una historia que me ocurrió a mí. La primera vez que yo indiqué que utilizara el jugo de esta planta en una reuma de rodilla, pues el buen señor se la dio directamente. Tiene una sustancia que irrita la piel. El hombre vino quejándose porque, claro, aquello se le había puesto rojo, se le habían salido unas ampollitas y, curiosamente, pues al tiempo yo me enteré de que se le había dado directamente. Habían pasado como mes y medio. Me dice, mira, la verdad es que el dolor ya no me ha vuelto, no tengo más dolor de aquella rodilla que tanto me quejaba, pero me tenías que haber dicho que irritaba un poquito la piel. Bien, él se la dio directamente. Nosotros vamos a utilizar esta cantidad de jugo, aproximadamente aquí habrá 4 o 5 cucharadas de jugo, y vamos a poner 3 partes de aceite para diluirlo, para hacer este lilimento. Con esta historia os quiero contar que hay que tener cuidado porque luego, como irrita un poquito la piel, que curiosamente ese es el principio activo que hace que abra las puertas de los poros para que penetre la sustancia activa que hace que calme el dolor en el reuma. Pero también se puede utilizar en contusiones, torceduras, esguinces, donde haya dolor a nivel muscular o a nivel articular. La pita, bueno, ya los indios americanos
Imaginad si son sabios que han aprendido a través de la historia, de experiencia transmitida de generaciones en generaciones, que tienen principios activos para tratarse los dolores reumáticos. Ellos no disponen de los centros tan supermodernos que tenemos nosotros aquí en Europa y en otras partes del mundo, pues para tratar este tipo de dolores. Pero en la botica del abuelo lo que hacemos es extraer de la naturaleza todas esas cosas naturales que están ahí y rescatarlas y mostrarlas para que las aprendáis y no se pierden, no queden ahí en el baúl de los recuerdos. Bueno, pues hecha esta precisión, que hay que tener cuidado, pues después de dar el masaje, pues no tocarse los ojos y tal, porque irrita un poquito. También os quiero decir que aun diluyéndola, como vamos a diluirla con aceite, si notáis una pequeña irritación, no os preocupéis. Como mucho puede ponerse un poquito rojo, alguna pequeña ampolla, que eso desaparece, pero el efecto precisamente es este, que irrita un poquito la piel para abrir la puerta de la piel a través de los poros, penetrar y hacer el efecto analgésico que queremos de él. Creo que ha quedado claro. Pues ahora lo que haremos es pasar aquí la cantidad aproximadamente. Yo me voy a pasar un pelín de aceite, siempre será mejor. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, bien, ahí está. Ya veis dónde queda la pita y dónde queda el aceite. Lo veis, ¿no? Perfectamente, se ve. Habrá una parte de pita, 1, 2, 3 de aceite. Bien, esto cada vez que vayamos a aplicarlo se agita, porque yo ahora lo voy a pasar aquí o aquí mismo lo agitaré, y de ahí lo que haré es untarme las manos y directamente con las manos en la zona de dolor lo que haremos es dar una friega, un masaje, con este lilimento que es así como le llamamos. Entonces lo guardamos en un tarrito, como he dicho, y a partir de ahí, pues ya la vez que la queramos utilizar, lo agitamos y lo aplicamos. Bien, vamos a ver si lo emulsionamos un poquito. Esto que me veis haciendo es lo que tenéis que hacer también vosotros cada vez que vayáis a aplicarlo. Aquí tengo a Iván, que le voy a aplicar en las cervicales. Él trabaja en ordenadores y se queja muchísimo de las cervicales. Entonces cogemos una pequeña cantidad. ¿Quieres apoyar la cabeza, por favor, ahora? Y los brazos. Y vamos a darle en toda la columna cervical. Una pequeña cantidad es suficiente. Esa que me he puesto yo en la mano, con esa es suficiente. La aplicamos directamente y ahora es importante, para que penetre, pues dar un pequeño masaje con las manos. Podemos hacer un amasamiento ligero, suave, para que vaya penetrando, abra los poros, y una vez que abra el poro, pues penetra en las capas más internas para calmar el dolor. Luego hacemos ascendente, un poquito solamente, muy sencillo. Bueno, pues ya veis que es muy sencillo. Y bueno, y el masaje también es beneficioso porque lo que hace es calentar el músculo. Entonces penetra mejor el alimento que hemos preparado y actúa más rápidamente sobre la zona dolorida, en este caso las cervicales. Bien, aquí como se puede aplicar en las cervicales, podemos utilizarlo en contusiones, en esguince o en cualquier otra parte del cuerpo. En las lumbares, por ejemplo, pues también, incluso cuando tengáis lumbagos, ciáticas, pues como tratamiento de apoyo, y para aliviar ese dolor que tanto se sufre, que tan mal se pasa cuando tiene uno pues lumbago o tiene ciática, pues perfectamente lo podéis utilizar. Y para terminar sobre la historia de la pita, os diré que de esta planta también se extrae la bebida, el licor tan conocido como es el tequila, por ejemplo.
da pie para aconsejaros que practiquéis el sano ejercicio del paseo. Puede que nunca subamos al Everest, pero al menos estaremos activando nuestra circulación y engrasando nuestra maquinaria, a la vez que disfrutamos de la naturaleza. Recordad que un paisaje se conquista con las suelas de los zapatos y no con las ruedas del automóvil. Buen paseo.